¿Qué tal, mis hermanos, mis hermanas? La palabra de Dios en Gálatas 5, versículos 22 y 23, que es un pasaje muy conocido, dice lo siguiente: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dentro del contexto del pasaje que se titula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es mi deseo en compartir la palabra en esta ocasión, en esta semana y las próximas ocasiones respecto a cada uno de estos frutos del Espíritu. Y quiero comenzar con un fruto del Espíritu que quizás muchos no desarrollamos durante nuestra vida diaria e incluso nuestra vida aquí en la tierra, que es la paciencia. Eh, Si bien dentro del orden que está eh, dado por el autor de esta epístola a los Gálatas, la paciencia está en el cuarto lugar, después del amor, después del gozo, la paz. Eh, Entendemos que es una de las características que debe aflorar como parte de nuestro carácter como seguidores de Jesús. Y por eso Pablo lo enfatiza acá, ¿no? Eh, Porque la paciencia es una característica que nos involucra la cotidianidad. Eh, Desde que nos levantamos en la mañana hasta que vamos al descanso nocturno, eh, debemos a- activar la paciencia en nuestra vida, y no solo con las personas que nos rodean, sino que también con las circunstancias que pasan. Por eso ese reloj que está ahí, eh, que demuestra la paciencia en este caso respecto al tiempo, ¿no? El saber esperar, el saber eh, administrar el tiempo y el espacio hasta que la voluntad del Señor se active y recibamos respuesta de parte de Él, ¿no? Eh, Mucho de esto tiene que ver la oración, como lo vamos a ver. ¿En qué contexto normalmente se da la paciencia? ¿O se activa, o se enfatiza, o se practica la paciencia? Normalmente en circunstancias adversas. El 2020, que ya estamos a punto de terminar, nos ha deparado una gran cantidad de circunstancias adversas, no solo en el sentido de la situación sanitaria, sino que a nivel político, a nivel económico. Estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos que no eran avisorados eh, anteriormente con esta magnitud, de una magnitud de daño, de profundidad, de amplitud de la crisis, ¿no? Es una crisis global. Es complicado y difícil eh, dar esta característica, esta credencial a un problema o una crisis, ¿no? Pero esta sí es una crisis global la que hemos vivido este 2020. O los conflictos electorales, por ejemplo, en Estados Unidos últimamente, conflictos que ha llevado a la polarización y eh, la división, ¿sí? Y lo hemos visto en los medios de comunicación y en las conversaciones o en las redes sociales de nuestras amistades que viven en ese país. Eh, Experimentamos circunstancias adversas y es ahí donde la paciencia debe surgir, como dice la palabra, ¿sí? En conjunción con los otros frutos del Espíritu. La paciencia nos ayuda en estos siguientes puntos. En esas circunstancias eh, contrarias, que incluso no tienen que ver con nuestra propia voluntad,
se desarrolla una capacidad extraordinaria de soportar con paz, con tranquilidad, con solaz, con serenidad la- las distintas, los distintos episodios que vivimos en nuestra vida. Eh, ¿Qué mejor que tomar decisiones ante las circunstancias adversas, en ese compás de espera para definir las cosas que nos pasan o definir nuestro futuro cercano, mediano o largo plazo? ¿Qué mejor hacerlo que con tranquilidad y con paz en el corazón y podamos tomar las mejores decisiones para que en conjunto con la voluntad del Señor nos traiga beneficio a nuestra vida? ¿Sí? Eh, Tenemos muchos ejemplos en la palabra de gente que esperó, de gente que tuvo paciencia. Eh, ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Con ese grupo de discípulos que intentó eh, formar tanto espiritualmente como en su personalidad y en su carácter. ¿Cuánta paciencia tuvo que desplegar Jesús con esos discípulos? Solo con un ejemplo, el ejemplo de Pedro y muchos otros que vemos en los evangelios, nos da ejemplo de esta capacidad, ¿no? Que hay que desarrollar, hay que tener la voluntad de tenerla y administrarla, ¿no? Eh, y Jesús lo hizo, y nosotros también podemos, mis hermanos, mis hermanas. Es voluntario, no estamos forzados a ser pacientes, es una decisión propia, es una capacidad propia, es una subjetividad que nace del deseo de nuestro corazón y de nuestra conciencia, de nuestra mente, de, de plantearla y aplicarla a nuestra vida, ¿no? No tenemos no tenemos la necesidad de forzar su aplicación. Y el Señor, de hecho, tampoco nos demanda eso. Nos sugiere que la trabajemos, que la desarrollemos en nuestra vida, pero es voluntario, como la mayoría, o por no decir el 100% de los elementos que componen nuestra fe y nuestra creencia, son voluntarios. Por eso el libre albedrío, ¿no? Nosotros en plena conciencia o en plena capacidad de nuestra racional y emocional, tomamos la decisión de ser pacientes o no. Hay gente que dice y que expresa, ¿no? Que no tiene paciencia y que quiere resultados automáticamente, en base a su carácter, ¿no? Y a su temperamento. La palabra nos anima, ¿no? A que en esa libertad que tenemos de poder utilizar este don o este fruto del Espíritu Santo, tengamos esa capacidad, ¿no? Eh, de administrarla bien y que no demostremos soberbia para decir, no, yo no soy paciente y por lo tanto espero de resolver mis problemas y la crisis o resolver las cosas en el corto plazo, porque la paciencia requiere tiempo. De hecho, intrínsecamente, paciencia se asume como una espera eh, prolongada o no, pero es una espera, ¿no? La paciencia. Eh, Tenerle paciencia a los hijos, tenerle paciencia a los ancianos, tener paciencia a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean, a los compañeros de colegio, de universidad. Paciencia, ¿sí? Téngale paciencia. Y de hecho hay dichos populares que han sido mediatizados por ser una serie mexicana que me acuerdo hoy, donde el personaje, un niño, decía, es que no me tienen paciencia. Bueno, la paciencia se desarrolla, ¿sí? Se desarrolla y por eso este niño pedía, digamos, paciencia de su entorno. Y claramente en esa espera
en esa prolongación del tiempo y el espacio, necesariamente existe una reflexión. Y la reflexión es una capacidad humana, ¿no? Una capacidad, es una característica humana que nos lleva a nosotros a sopesar los elementos que componen sistémicamente un conflicto, un problema o una circunstancia, eh, sea esta buena o mala, pero una circunstancia de la cotidianidad propia y tomar una decisión respecto a eso. Em, Sabemos los cristianos que la base de nuestra reflexión, en primer lugar, son las prácticas eh, espirituales, ¿no? La palabra, ¿no? Lo que la palabra nos dice es una guía bastante importante y relevante para tomar esa reflexión. La oración, la alabanza y la adoración, la comunicación con el Padre, la comunicación con nuestros hermanos, el pedir consejo, el pedir eh, una palabra de aliento, una exhortación, también nos ayuda a nosotros a ejercer la reflexión, a darle una vuelta, ¿sí? A pensar las cosas, a, a darle vuelta a la tuerca, como se dice popularmente. Reflexionar es una, yo le animo, ¿no? Porque reflexionar es una característica propia nuestra, ¿no? Los animales no tienen esa capacidad de reflexión racional, nosotros sí lo podemos hacer. Y en pos de tomar las mejores decisiones en este tiempo convulsionado, en, este, en esta concatenación de circunstancias adversas, que el Señor nos dé tranquilidad, que voluntariamente nosotros asumamos la paciencia como una de nuestras características y, y que todas nuestras decisiones sean fruto de una reflexión que tenga oración, que tenga palabra y que tenga sabiduría, ¿no? Eh, Proverbios 14:29 nos habla acerca de un ejemplo de, de, de paciencia, ¿no? En el cual el concepto más relevante que se extrae de este versículo es el discernimiento. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Quien no tiene paciencia, quien no tiene paciencia, aquí Proverbio lo dice, ¿no? Enaltece la necedad, o sea, le da un puesto alto a la necedad. Necedad viene de necio, tonto. Eh, pero el que tarda en airarse, el que demora en enojarse, es grande en entendimiento. Por lo tanto, entendimiento como símil de discernimiento. ¿Sí? Cómo podemos discernir las realidades o los hechos que nos suceden a cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero ellos dicen, si tú no tienes paciencia o si eres impaciente, vas a hacer tonteras o puedes hacer tonteras. ¿Sí? Más si actúas con discernimiento y entendimiento, ¿sí? Eres tardo para airarte. Dice la palabra, ¿no? Que esa persona es grande en entendimiento. Es una persona sabia, ¿sí? Una persona sabia. Otra aplicación práctica que vemos en la palabra está en Romanos 12, ¿sí? Donde se asume otra, otra acepción de esta palabra, ¿no? De la palabra paciencia. ¿Sí? En Romanos 12 dice lo siguiente, 12:12. Gozaos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, ¿sí? Constantes en la oración, lo cual nos lleva al concepto de la perseverancia, ¿sí? La perseverancia, constantes, eh, que seamos permanentes, que seamos
consecuentes con nuestras prácticas espirituales, en este caso, la perseverancia, que tengamos paciencia para poder esperar los tiempos en los cuales necesitamos esa comunicación con el Señor, ¿sí? Eh, gozosos de la esperanza, dice, ¿no? En la espera. Eh, cuesta, es difícil, ¿sí? Tener experimentar o incluso manifestar el gozo en la perseverancia o en la espera, ¿sí? Es difícil, cuesta, porque la tendencia humana es tener las cosas rápidamente, a corto plazo, más todavía en los tiempos que estamos viviendo. Eh, pero la Biblia nos anima, ¿no? A gozarnos en esa espera, ¿sí? A disfrutar esa espera. Sí, yo me acuerdo cuando esperábamos a nuestras niñas y esos 9 meses se hacían eternos, eternos, eternos. Y los consejos que recibíamos de otros padres decían, no, disfruten ese tiempo, porque ya no vendrá más. De hecho, no, con nuestra última hija, hace 8 años, ya los tiempos de embarazo y el cuidado de nuestros bebés, de nuestras bebés, pasó, ¿sí? Por eso este ejemplo es muy importante, ¿no? Para aquellas parejitas o aquellas madres que están esperando a sus bebés. Manténlo y disfruta ese tiempo, mantén este tiempo como un tiempo de espera, con gozo, con alegría, ¿sí? Con perseverancia, ¿no? Algún día el fruto llegará y será a los 9 meses, ¿no? Y así extrapolando esta situación a muchas otras situaciones, ¿no? Espera con gozo, espera una operación, una cirugía con gozo, espera una respuesta a una beca o unos estudios con gozo y con expectación, ¿sí? Con expectativa de lo grande que es el Señor y las grandes cosas que va a hacer contigo y conmigo. El Salmo 37:7, ¿sí? Habla acerca de otra característica que está enunciada ahí también. Salmo 37:7 dice lo siguiente: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldad. Claramente dice el Salmo, el salmista, eso es un salmo de David: guarda silencio ante Jehová, con gozo, como veíamos anteriormente, con expectativa, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Te animo, mi hermano, a que la circunstancia que tú estés pasando en este momento, esa obra se va a completar, dice la palabra. Espera en él, espera, ten paciencia. Eh, el Señor responderá en su sabiduría y en su voluntad a los deseos y a las peticiones de tu corazón, a los deseos y las peticiones del corazón de aquellas personas que están orando por ti en este tiempo convulso, en este tiempo de crisis. Y ante esto, respondemos nosotros. Siempre respondemos con una canción. Y te animo, mi hermana, mi hermano, a cantar esta canción, que nos recuerda que la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Dice, aquel que en la buena obra empezó, aquel que en la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas
esperanza tornó ya sin paz. O de tanto esperar, ya perdiendo tu canción está. Debes creer que tu mano está en ti, seguro estás. Nunca te ha de abandonar, eres su gozo y su gran tesoro aquí. Canta conmigo. Ayer en la buena obra empezó. Aquel que en la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Oremos. Padre de la gloria, tú que tienes misericordia y paciencia con nosotros, tú que has tomado tu tiempo para hacer la obra en nuestra vida. Tú, Señor, que a las circunstancias que han rodeado la historia humana o la historia individual de cada uno de nosotros, has tomado decisiones en tu soberanía, en tu providencia, en tu voluntad acerca de nuestra vida. Tú que te acercas al oído y nos anuncias tu voz, nos anuncias tu voluntad, nos anuncias tus designios para nuestra vida. Te agradecemos, Padre, en esta ocasión, porque tu palabra ha sido clara. Debemos ejercitar la paciencia y debemos hacerlo con sabiduría. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y llévanos con bien en esta semana. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga y que haga tu rostro resplandecer. Espera en Él.